Muy buenos días, querido pueblo de Dios, pueblo profético, sacerdotal, pueblo rey y pastor, muy amados hermanos en el Señor, queridos hijos en Cristo el Señor resucitado. Estamos en el domingo, el 16º, tiempo ordinario. Durante esta cuarta semana, el Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracia a tu nombre, Señor, porque eres bueno. Vamos a iniciar la reflexión de este domingo de la lección divina. Y vamos a cantar el canto Una espiga, página 37. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron:
¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en la gavilla para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que la hortaliza, se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas. Nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Que tenga oído, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios que hemos escuchado y que el Señor nos transmite para que nosotros vayamos creciendo y conociendo la palabra de Dios, que es vida y que alimenta nuestra fe. Señor, haznos paciente en nuestro camino, excesivamente determinando y no del todo respetuoso, y acude en nuestra ayuda, enviándonos al amigo y custodio del tiempo de la Iglesia, el Espíritu Santo. En el Evangelio que hemos escuchado y las demás lecturas se centran también dentro de lo que es el contexto en este domingo 16 o 16, Una de las claves que podríamos ver en el texto del Evangelio de hoy, Mateo 13, 24, 43, tiene tres parábolas, 3 presentaciones, un intermedio
y la explicación de la primera parábola. Las tres comparaciones, o sea, las parábolas de la cizaña y el trigo. El capítulo 13, verso 24 al 30. Y del grano de mostaza del capítulo 13, del 31 al 32. Y la parábola de la levadura, capítulo 13, verso 33. Tienen la misma finalidad. ¿Por qué? Porque quieren corregir la expectativa de los contemporáneos de Jesús el Maestro, que creían que el reino de Dios irrumpiría con fuerza y eliminaría de pronto todo lo que le fuera contrario. Pero a través de estas comparaciones de las parábolas que nos presenta Mateo, Jesús quiere explicar a sus oyentes, y esos oyentes somos nosotros, que Él nos ha venido a instaurar que el reino de Dios, el reino de justicia, de paz, de amor, el reino con potencia, sino para inaugurar los tiempos nuevos gradualmente en la cotidianidad de la historia. De una forma que a veces para inadvertida, pero sin embargo su obra lleva consigo una fuerza inherente en el dinamismo y un poder transformante que poco a poco va cambiando la historia desde adentro según el proyecto de Dios, si se tiene ojo para verlo. En el capítulo 13 de los versos del 10 al 17, Mateo nos dice que la parábola del sembrador y su explicación, el evangelista Mateo hace una introducción, un coloquio, podríamos decir, entre Jesús y sus discípulos, en el que el maestro les explica el motivo por el cual a la gente o a la muchedumbre habla solo en parábolas. También aquí entre las parábolas y la explicación del evangelista Mateo hace un breve comentario del por qué Jesús, el Maestro, habla en parábola. En el capítulo 13, 34 al 30, 33 al 34. Pero finalmente sigue la explicación de la parábola de la cizaña y el trigo. Capítulo 13, del 36 al 43. Lo que maravillosamente en esta explicación es que mientras muchos detalles de esta comparación de la parábola son interpretados, ni siquiera se hace una mínima mención del punto clave de la parábola, a saber el diálogo entre el amo y su siervo, con respecto a la cizaña que ha crecido con el grano. Muchos estudiosos deducen que la explicación de la parábola no es obra de Jesús, sino del evangelista Mateo. Cambia el sentido original de la parábola. Pero mientras Jesús intentaba corregir la impaciencia mesiánica de sus contemporáneos, el Evangelio de Mateo, o sea, el evangelista Mateo y apóstol, se dirige a quienes, a los cristianos tibios, para exhortarlos y casi amenazarlos con el juicio de Dios. Parábola y explicación son dos palabras significativas, forman parte de todos modos del texto canónico, pero tanto los dos se tienen en consideración porque los dos contienen la palabra de Dios dirigida a todos nosotros hoy. Pero también en los dos sumarios que vemos en el texto de Mateo, que nos ofrece del ministerio de Jesús el Maestro. Mateo, el apóstol y evangelista, presenta
predicando el Evangelio o la buena nueva del reino y sanando. Podemos ver capítulo 4, 23 y 9, 35. Por eso la expresión del reino de los cielos se encuentra 32 veces en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que es un evangelista sinóptico. Es una expresión equivalente al reino de Dios que se encuentra solo 4 veces en este Evangelio de Mateo. Pero mientras es la expresión más usual en el resto del Nuevo Testamento. Por respecto a los hebreos, a los israelitas, evitaban mencionar no solo el nombre de Dios, que fue revelado a Moisés en el confrontar Éxodo 3, de los versos 13 al 15, sino también la palabra de Dios a la que sustituye con otras varias palabras, expresiones entre las cuales el cielo o los cielos, para Mateo pues el más hebraico en los evangelistas, se conforma a esa costumbre. ¿Qué es el reino de Dios? Según los textos de este domingo, la expresión no se encuentra en el Antiguo Testamento, donde sin embargo se encuentra a menudo la idea de la realeza de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre el universo. También el equivalente verbal de la expresión neotestamentaria, Dios reina en el mundo, reina en nosotros. En efecto, el reino de Dios, incluso como viene presentado en el Nuevo Testamento, es sobre todo la acción de Dios, que reina, y la situación nueva que resulta de su reinar. Dios ha sido siempre rey, pero con el pecado del pueblo de Israel y la humanidad entera se sustraen de su reinado y crean una situación contraria a su proyecto originario. El reino de Dios se establece cuando todo esté de nuevo sometido a su dominio, pero también, es decir, cuando, aceptando su soberanía, la humanidad realiza su diseño. Pero Jesús ha proclamado la venida de estos tiempos nuevos. Confrontar Mateo 3, verso 2. De cualquier modo, la realidad del reino de Dios se hace presente y anticipadamente en él y en la comunidad. Se fundamenta por él. Pero la iglesia no es todavía el reino. Ella crece misteriosamente y gradualmente hasta conseguir su plenitud al final de los tiempos. Mateo ocupa una lógica de Dios. ¿Cuál es la lógica de Dios para Mateo? Es la realidad del reino y su crecimiento, como viene descrito por Jesús mismo. Nos pone de frente al misterio de Dios, cuyo pensamiento no son siempre nuestros pensamientos. No confundamos realeza con fuerza, con imposición, con triunfalismo. Nos gustan las cosas hechas a lo grande, pero consideramos que hemos realizado una empresa cuando viene aclamada y cuando a ella se adhieren muchas personas. Estas, sin embargo, son tentaciones por las que también la comunidad cristiana se deja seducir y, en vez de ponerse al servicio del reino, a menudo se encuentra en contraposición a él. Dios, por su parte, prefiere llevar delante sus proyectos con cosas pequeñas. Por ejemplo, los pobres, insignificantes, mientras nosotros tenemos siempre prisa por llevar a término cuanto antes nuestro proyecto. Dios sabe esperar.
con mucha paciencia y longanimidad. Queridos hermanos, debemos tener muy en cuenta que de frente al mal que ves en el mundo y en ti mismo, ¿cuál es tu reacción? ¿La de los siervos o la del amo? ¿Cuáles son los signos de la presencia de Dios que consigues vislumbrar en el mundo y en tu vida? Oremos, Señor Jesús, te pido que me des fortaleza para poder sembrar de alegría, poder ser sembrador de esa alegría y de esa paz, de esa justicia en el corazón de las personas con las que me encuentro cada día, cuando me encuentro hoy con todos mis hermanos en la comunidad. Amén. Vamos a recibir la santa bendición. Preparémonos pues, inclinemos nuestra cabeza para recibir la bendición de Dios. Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu, y la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que la paz del Señor quede con ustedes. Demos gracias al Señor. Buen domingo, buen día a todos, de parte de su pastor, Padre Joaquín Álvarez, deseándole pues una semana que se inicia, la cuarta semana, dentro de la 16ª semana, tiempo ordinario. No olvidemos de orar unos por otros, tener pues muy en cuenta las oraciones por muchos enfermos que hay. Hoy hay muchos enfermos, hay laicos, hay religiosos, hay sacerdotes, hay obispos, etc. No nos cansemos, hermano. Es el tiempo, como dice Pablo, es un tiempo favorable para nosotros, para ir purificándonos más. Pidámosle al Señor, pues, la confianza en Él, que Él es el Todopoderoso, que el Divino Salvador del mundo y la Reina de la Paz interceda por todos. Buen día.